Bien amigos, hoy es 24 de mayo del 2016. Bueno, a propósito del programa de séptimo día del domingo pasado, en el que trabajaron unas investigaciones adelantadas por este asunto de la legítima defensa, en su segundo capítulo se presentan allí unas situaciones que sería bueno aclararlas. Efectivamente, hay declaraciones de abogados penalistas, hay declaración de un senador de la República, también igualmente de las víctimas, pero bueno, yo quiero plantear lo siguiente, y es que realmente hay que tener cuidado con ese tipo de información y sobre todo los medios de comunicación donde se difunden ese tipo de investigaciones, valga la redundancia, pero entonces no se puede satanizar a ninguna institución, llámese Fiscalía General de la Nación, llámese Defensoría Pública, y menos todavía dar a la opinión pública o enviar un mensaje un poco desfasado, en el sentido de que en caso tal de que usted esté actuando bajo una causal de ausencia de responsabilidad, como es la legítima defensa, entonces se le vaya a venir todo el aparato del Estado, el aparato, el ente investigador, y que entonces en desmedro de esa situación usted pues entonces no pueda bajo ningún aspecto pues presentar una legítima defensa. Es decir, hay que tener cuidado con todo ese tipo de información. Y entonces veamos lo de la siguiente manera. Esto en la dogmática penal, manejando la casuística, que es lo que realmente ha sucedido allí, la legítima defensa estaba contemplada en el artículo 32 en su numeral sexto de la ley 599 del Código Penal, en la que dice pues, textualmente la norma dice que se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual e inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. La legítima defensa tiene unos ingredientes especiales. En términos generales hablamos de la injusta agresión, que sea actual e inminente y además proporcional. El inciso segundo habla el inciso segundo del numeral sexto del artículo 32 habla de una presunción de iuris tantum, una presunción de derecho, en la cual cabe entonces prueba en contrario. La presunción dice así: se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. No es decir, hay cosas que hay que matizarlas en el entendido de que no podemos hacer un tipo de elucubraciones y de conjeturas frente a esta figura de la legítima defensa. Si bien es cierto, nosotros tenemos un aparato investigador que, de acuerdo pues con la entrada a la reforma de la Constitución Política, se encarga de investigar todo aquello que revista las características de delito. Que también es cierto que los jueces de garantías, que esa figura moderna que existe ahora, a petición del fiscal hace las solicitudes de medida de detención intramural o domiciliaria si se cumplen esos requisitos constitucionales para que se dé la privación de la libertad. Que normalmente esa es lo que se suele pasar, que se detiene para después entonces adelantar una investigación en la que se va a reconocer de pronto una causal de ausencia de responsabilidad. Pues bien, toda investigación no es igual. Hay diferentes clases de investigaciones y por ende entonces cada una de ellas ocupa una verdad procesal, tanto la que tiene que aclarar el fiscal como también la parte que está siendo investigada. Entonces, para clarificar este asunto, la carga de la prueba en esencia le corresponde al ente acusador, a la fiscalía, porque tenemos un principio establecido en el artículo séptimo de presunción de inocencia.
el ente investigador tendrá que, encargado de la persecución penal, adelanta todo lo correspondiente a esos actos de investigación para esclarecer unos hechos. Esa es la carga de la prueba. Tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Pero entonces hay unas situaciones aquí que si el fiscal encuentra una causal de ausencia de responsabilidad que sea evidente, no es necesario entonces que esa carga de la prueba la presente la defensa, sino que simplemente el fiscal entonces pide la preclusión ante un juez de conocimiento, porque no hay lugar pues a ir a un juicio oral debido a que se da una causal de ausencia de responsabilidad, en este caso de la legítima defensa. En esencia, o por regla general, la legítima defensa de la numeral sexto en el inciso primero, pues esa puede establecerse bien sea por los actos de investigación que adelante la Fiscalía como por parte de la defensa, porque la defensa pues podrá presentar también elementos materiales de prueba para coadyuvar a la presunción de inocencia. Sí existe una carga de la prueba, sí, pero no en la magnitud como lo están diciendo allí, por ejemplo, algunos abogados en su opinión decir que esa carga le corresponde siempre a la víctima, que termina siendo victimario entonces, que porque sí, es evidente que en ciertas ocasiones hay que pagar honorarios de abogados, hay que pagar en peritos si es del caso, pero no hay que satanizar de que la legítima defensa, pues siendo una causal de ausencia de responsabilidad, si está claramente determinada, pues el fiscal la tiene que pedir la preclusión de la investigación. Que si no está clarificada, pues la defensa es la que tiene que aportar elementos de prueba para que la respalde y entonces el fiscal pueda llegar a solicitar la preclusión. Por eso es que los fiscales aquí en este caso me parecen muy prudentes, en el caso de Jenny y la señora Belén, prudentes en dar declaraciones, son mesurados porque tienen una línea jerárquica. Si ellos tienen unos actos de investigación para establecer esa verdad de ellos, al paso también la defensa tendrá que pues, presentar elementos de prueba, porque estamos bajo un principio de igualdad de armas. Entonces hay una verdad acá y existe otra verdad acá, que es la que entra muchas veces a juicio, y sopesándolas entonces nos va a dar un resultado que se aproxime a la verdad, a la justicia material. Pero por eso no está bien satanizar y decir que es culpa de la Fiscalía porque decir que están exigiéndole resultados. Eso es darle una mala imagen a una institución. Lo mismo a la Defensoría Pública, como en un caso que van a escuchar allí, que es que hay defensores allá de turno y entonces que no tienen ni idea del asunto y que pues entonces se van viendo pues menguados los derechos de la persona que está solicitando, el usuario que está presentando ese servicio. Eso no es cierto. Nosotros, yo que soy defensor público en el programa de adolescencia, pues hacemos todo lo posible y ponemos todas las herramientas jurídicas al alcance del usuario para establecer y no se cometan injusticias. ¿El sistema tiene falencias? Sí, que porque entonces se detiene y se investiga y después se absuelve, es una situación muy diferente. Ese es el gran problema que tenemos nosotros actualmente con el sistema, pero no es como el americano, que de pronto fijan una caución prendaria y la persona sigue en libertad hasta que sea vencido en juicio, que sería lo ideal. Pero tenemos un sistema y los jueces tienen que, pues obviamente ajustarse a ella, porque de lo contrario entonces estarían prevaricando. ¿Que hay falencias? Sí, precisamente ahora están buscando la forma de regular la salida masiva de los presos, porque pues la ley 1760 del 2015, que es que regula este tema de causal de libertad por vencimiento de términos, y es un problema de política criminal, sí es cierto, pero no podemos tampoco satanizar a instituciones o echarle cargas y responsabilidades. Hay que tener mucho juicio, mucha prudencia a la hora de dar este tipo de informaciones. Así, por ejemplo, decir también, como de pronto uno de los abogados que se consultan, decir que el que reacciona tardíamente entonces está actuando en venganza. No, eso puede ser también considerado como ira e intensa dolor, que es una atenuante de responsabilidad penal. Pero en esencia están unos requisitos de la legítima defensa como cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad, sea un estado de necesidad también o de cualquiera de las otras.
de hecho hay que entonces probarlas, pero entonces hay que ser muy mesurados en eso. Dar una imagen completamente en conjeturas o tergiversadas, sin datos estadísticos, pues es cometer ciertos errores, y decir declaraciones como las que hizo el senador, de decir pues que según el marrano entonces es que así mismo si se le concede o no esa reconocer la legítima defensa, o tampoco es cierto, ni dar esa idea sesgada a la misma opinión pública de que si usted se va a defender entonces mejor que no lo haga porque termina preso. Tampoco, no estoy de acuerdo con eso. Hay que ser mesura, mucha mesura, porque son millones de personas que están viendo ese tipo de programas y todo el mundo está metiéndole ese computador a su cerebro una cuestión que a la hora de la verdad no es completamente cierta. Sí hay falencias, hay fallas, no se desconoce eso, pero cada caso es sui generis, cada caso es especial, y asimismo entonces representa toda una dinámica procesal que hay que atenderla para establecer entonces hasta dónde es cierta esa noticia criminal que se está dando, y si se presenta pues algún tipo de causal de ausencia de responsabilidad que lo favorezca. Pero bueno, mis amigos, entonces dejo hasta aquí este punto. Complementamos con esos 10 minuticos de la grabación que se dio en séptimo día del domingo, un programa de Caracol sobre este asunto del derecho a la legítima defensa, y juzguen ustedes o saquen las propias conclusiones. Muchas gracias, vamos a ver. Probable que usted haga parte de esa estadística, o al menos conozca a alguien que haya vivido una situación similar a este ejemplo. ¿Cómo fue? Si usted no está dispuesto a entregar su celular y golpea al ladrón con alguna parte de su cuerpo, ¿puede argumentar legítima defensa? Iván Cancino es abogado penalista y profesor de Derecho. Si él lo golpea y el ladrón decide denunciarlo, ¿qué puede ocurrir? Bueno, yo creo que la respuesta ahí del golpe es racional y proporcional, o sea, habría una legítima defensa. Pero si el delincuente decide denunciarlo por lesiones personales, la situación comienza a complicarse, porque él tiene una herida para demostrar una agresión. Pero este otro hombre, ¿cómo puede demostrar que iba a ser robado? Pero para evitar cualquier problema, lo primero que tiene que hacer es mirar, por ejemplo, las cámaras en el sitio, si los hay, tratar de ubicar algunos testigos. Bueno, pero aquí yo veo de todas maneras que si fuera en una cena como esta o en un lugar como este, pues hay testigos. La ciudadanía muchas veces, no por falta de solidaridad solamente, sino por miedo. A la gente le da miedo ir a las audiencias. Y cuando hay un ¿Miedo valiente, interesa también? a eso iba. Cuando hay un valiente llega a la audiencia y le dicen, no, vuelvan 8 días. El señor vuelve en 8 días. Claro, la plaza, no, sencillamente el fiscal no va o el defensor no va. Y le toca aquí a Juan entonces gastarle almuerzo al testigo porque vaya, darle para el taxi. Eso que usted narra es el día a día de la mayoría de personas y abogados. No, yo no me demoro. Yo veo el celular. Démosle más acción al ejemplo de este delito muy cotidiano en Colombia. En el forcejeo, el ciudadano apuñaló al ladrón. Sí. ¿Cierto? Llega la policía y lo ve a él ensangrentado y a él lo ve limpio. Limpio. ¿Qué pasa? No, lo que uno vería y entendería es que la primera persona que buscarían a que pidiera explicaciones sería él, a Juan. ¿Qué debería hacer Juan en el caso de haberle clavado el puñal al ladrón y de haberlo dejado ensangrentado o herido? Es un tema de coger a las personas, que las personas vean la situación, empezar a buscar absolutamente las cámaras. O sea, toca empezar como un investigador, cámaras, por supuesto, todo, ¿sí? Porque la legítima defensa la tengo que probar yo desafortunadamente en Colombia. La víctima. ¿Cómo fue? Y eso que este ejercicio lo estamos haciendo en un lugar público donde hay testigos. Ni hablar de un sitio desolado, porque allí resulta más difícil de comprobar la legítima defensa. Y si resulta que Juan está cansado de que lo roben y se compró una pistola y saca esa pistola y le mete un disparo aquí al ladrón. Si es cuchillo pistola y la pistola está amparada, valdría la legítima defensa. Si él está desarmado y es la pistola, el derecho penal no lo protegería. ¿No lo protegería? No, en ese momento con pistola, el que piensa, el ciudadano que piensa que le da pistola al ladrón. Por un robo, por un hurto de celular es muy difícil. Va para la cárcel. Va para la cárcel. La razón es porque la ley colombiana dice que debe haber proporción en la agresión para una legítima defensa. Y un arma es más que un cuchillo o un puño. De acuerdo con
piezas o partes, los accesorios que más les roban a los carros son las llantas, las plumillas, la tapa de la gasolina y los espejos. Estos robos han aumentado en un 7% con respecto a 2015. Por eso cada vez más personas andan armadas en sus autos. ¿Él puede utilizar ese palo? Sí podría utilizar el palo para repeler la agresión de una manera proporcional, es decir, lo suficiente para alejar el peligro. Si este señor conductor le pega con ese palo y le rompe la nariz al ladrón, ¿qué pasa? Queda enredado, que lo pueden judicializar e incluso puede terminar pagándole una indemnización a la persona que le quería robar el espejo. ¿Una indemnización más cara que el espejo? Más cara que el espejo. Ni hablar de dispararle a ese ladrón. Otro caso muy común en nuestro país es el siguiente. Cuando siento que el tipo se me manda por detrás, me coge la cola. Me acercó un hombre con un cuchillo y me amenazó y me empezó como a manosear y eso. ¿Le ha ocurrido esto? ¿Qué le pasa, ¿Qué le está pasando, hermano? ¿Cómo así? Si usted le pega al abusador, ¿es legítima defensa? ¿Cuál es su problema? Sí, claro, la legítima defensa del honor también está reconocida en nuestra legislación. Lo que pasa es que ahí la proporcionalidad se tiene que uno analizarla con mucho cuidado. En el caso de un empujón o un golpe podría aguantar la legítima defensa. Si el novio golpea a la persona que le cogió la cola a la novia y llega un policía, ¿qué ocurre? La persona que va a estar agredida con un morado con sangre va a ser el agresor. Entonces la policía casi siempre se lava las manos y los lleva a los dos a la estación de policía para escuchar las versiones. Entonces, una vez más, la persona que fue víctima va a terminar respondiendo ante las autoridades casi que igual que si fuera el victimario. ¿Cómo puede notarlo en estos casos? Celular, espejo y cola. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Cuál es su problema? Mi novia, hermano. Es usted y no las autoridades, llámese policía o fiscalía, quien tiene que asumir la carga probatoria para demostrar su inocencia o que actuó en legítima defensa. Todo esto lo saben ellos y con frecuencia lo aplican. Es decisión suya si vale la pena pelear por su celular, bicicleta, portátil, espejo o por su honor. Ahora queremos ponerlo en una situación más difícil y dramática. Pero que no está alejada de nuestra cotidianidad colombiana. Según la Policía Nacional, en Colombia, los ladrones roban una casa cada 2 horas. Por lo general, los delincuentes lo hacen mientras usted y su familia están por fuera. Pero, ¿qué pasaría si el lampón irrumpiera y los encontrara allí? Aquí ya no está en juego algo material. Aquí están en peligro sus seres queridos. Quieto, no se mueva, quieto, hermano, quieto ahí, quieto, al piso. Y digamos que en esta acción el papá reduce al delincuente y le suelta un disparo. ¿Qué le pasa a este señor? En la práctica le pasa que lo judicializan. ¿Qué delito? Puede incluso ser una agresión a la vida, una tentativa, un homicidio, una lesión. Pero lo lógico, lo que la ley diría, es que este señor debe quedarse en su casa, en su nicho familiar y ser aplaudido. Pero aquí no, aquí desafortunadamente el que defiende ese derecho, su intimidad, una legítima defensa privilegiada, tiene que salir a dar las explicaciones, mientras que el verdadero agresor sale a ser ahora la víctima. Este señor, después de hacer eso, ¿esa noche duerme en su casa y al día siguiente va al trabajo? No, la regla general es que no. Aquí muchas de las veces la justicia no le cree. Entonces lo deja en algunos casos detenido, o en algunos casos lo vuelven a citar para que explique más y lo van tratando de enredar. ¿Y qué tiene que hacer para salirse del rollo? Abogado, le toca entonces a él buscar, si necesita un perito, por ejemplo, para estudiar la necropsia del cadáver o para mirar balística forense, pues no siempre es gratuito. Entonces la familia tiene que empezar a empeñar la licuadora, el televisor y a sufrir un drama. Y todo esto porque en Colombia la carga probatoria en una legítima defensa la asume la víctima y no el Estado.
A mí es al que me toca probar que estaba sufriendo una agresión, que era real, que era inminente. Al abogado Cancino le planteamos otro escenario en la misma casa. El papá coge un cuchillo, porque la señora está cocinando, coge el cuchillo y se lo clava y hiere al ladrón. Claro, ¿Qué pasa en esa escena? La policía